Perfecto. Ahí en la parte de arriba te Me aparece. levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar. Porque vivas no quiero, libre sin miedo. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este lanzamiento. Varias de mis compañeras han dicho cosas hermosas. Yo simplemente voy a decir que es una gran satisfacción poder estar acá con ustedes, agradecer por supuesto el apoyo técnico del Tuculap, pero sobre todo a las Eulalias, comunicadoras feministas catamarqueñas, a mujeres organizadas y a todas las integrantes de las redes feministas de Catamarca. Bueno, tenemos una mesa de lujo, invitadas que nos van a acompañar justamente en el lanzamiento de este libro que se llama Relatos que rompieron el silencio. Estos relatos son los que hemos recopilado en las veladas verdes, veladas de relatos de mujeres reales, de mujeres que abortaron. Sin más, quiero darle la palabra a una de nuestras invitadas que está acompañándonos, Paula Rodríguez. Nosotros tenemos una metodología, generalmente aplicamos dentro de nuestra presentación un minuto para que ustedes se presenten ante la gente que hoy nos está escuchando y después hagan su aporte, por supuesto. Bienvenida, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de esta presentación. Para mí es un orgullo, es un honor ser convocada por Eulalia. Soy periodista, soy activista feminista y eso fue lo que hizo que nos conociéramos hace 2 años y bueno, fuimos armando un lazo que bueno, me permitió, por ejemplo, ser parte de esta presentación y de este libro en del que mucho no voy a hablar porque le toca a otras compañeras, pero sí, por ahí, a propósito de las Eulalias, me gustaría citar una frase que usé en un pequeño texto de presentación del libro y que me pareció muy apropiada para hablar de ustedes. La frase soy un oído humano, ¿no? Si me van a permitir que lea un poquito porque me anoté algunas cosas para no pifiarla, no irme de tiempo ni de tono. Soy un oído humano es la frase que dijo Svetlana Alexievich cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 2015. Y bueno, estaba recibiendo el Premio Nobel de Literatura, es decir, era una mujer que tenía mucho para decir, pero prefirió decir que era un oído humano. Prefirió decir que todo eso que tenía para decir lo podía decir porque había sabido escuchar. Y creo que es apropiada para este libro y para las Eulalias porque creo que las Eulalias tienen mucho oído. Creo que son un grupo de comunicadoras y activistas que tienen mucho oído y que tienen mucho ojo y que tienen mucho para decir, seguro, pero todo eso que tienen para decir lo saben decir porque escuchan y miran a su alrededor. Tienen ojos y tienen oídos para lo que está a su alrededor. Y esa es toda una forma de pararse en el mundo, una forma inteligente, potente, poderosa de pararse en el mundo. Las Eulalias yo las conocí en 2018 en su primera presentación en público cuando decidieron llamarse así, o sea, ya eran un colectivo, pero formalizaron su relación y se pusieron este nombre que yo aprendí ese día, es el de la primera gobernadora mujer que tuvo el país. Nos juntó
unas horas, una actividad en Catamarca de activismo por la despenalización y legalización del aborto, y ese día, bueno, me tocó viajar con la actriz Muriel Santa Ana para participar de esa actividad, y la verdad que al final del día no me quería despedir, hubiera querido abrazarlas más, pero tenía las manos llenas de nueces confitadas que me habían regalado, así que me fui sin abrazarlas lo suficiente. Y una de las cosas que decíamos esa tarde es que estábamos gritando lo que antes no se podía nombrar. Y eso ya era un cambio irreversible, lo decíamos en ese momento y yo creo que sigue siendo cierto. Nombrar y contar es lo que hacemos las periodistas y las comunicadoras. Y nombrar y contar para sacar del ropero de la clandestinidad al aborto es un trabajo que nos toca para tener la ley y también nos va a tocar para cuando tengamos la ley. Ese día las Eulalias convocaron al conversatorio a las profesionales del consultorio 9 de la maternidad de Catamarca, que son las que venían llevando adelante desde hacía 2 años el servicio de aborto no punible en la provincia. Las Eulalias se habían acercado a esas profesionales médicas, psicólogas, asistentes sociales, habían escuchado sus necesidades y decidieron incorporarlas al conversatorio de ese día, porque había una necesidad que partía de ese consultorio, que era la de sacar a la luz y contar lo que estaban haciendo, independientemente del objetivo de militar en ese momento la sanción de la ley. Eligieron esa oportunidad en la que iban a estar todos los medios de la provincia, en el que íbamos a ir a algunas visitas de Buenos Aires para nombrar y contar. Hoy ese consultorio tiene el doble de profesionales y las mujeres de la provincia saben que tienen un lugar seguro a donde ir, y seguramente pronto habrá más porque sabemos que con un solo consultorio no alcanza. Este libro es la forma impresa de un trabajo que hicieron poco tiempo después y que fue justamente el de escuchar y contar. Escuchar historias de abortos clandestinos y escribirlas en las voces de sus protagonistas, respetando sus historias, sus motivaciones, sus circunstancias, su manera de hablar, de verse, de contar. Actrices catamarqueñas le pusieron el cuerpo, y esa es otra de las maneras de trabajar de las Eulalias, de articular todo el tiempo con otros colectivos, de buscar la manera creativa de llevar el mensaje que quieren transmitir, ¿no? Durante estos 2 años hicieron un montón de cosas. Tengo la inquietud, espero que en algún momento alguna de las Eulalias nos cuente de cuántas horas tiene el día en Catamarca, porque hoy estaba haciendo la lista para no olvidarme y que no puede ser, pero por nombrar algunas de estas causas, las que fueron voceras, megáfono, oído y voz, se ocuparon de reunirse con autoridades provinciales, de ser ellas mismas un actor social en Catamarca, de trabajar lentamente y con mucha precisión hasta que lograron que se formalizara el protocolo ILE en la provincia. Trabajaron por la adhesión a la Ley de Educación Sexual Integral, trabajaron por la adhesión a la Ley Micaela y hoy son capacitadoras en la aplicación de la Ley Micaela a los agentes del Estado. Trabajaron con mujeres del Colegio Público de Abogados en capacitación y mirada de género. Trabajaron en la difusión de alcance nacional de la causa contra Enrique Aybar, intendente de Puerta de Corral Quemado, que siendo acusado de violación con un juicio en puerta, gozaba de la impunidad que le permitía presentarse a elecciones, y lo hicieron después de preguntarse cuál era la mejor manera, las mejores prácticas periodísticas, lo que deseaban las víctimas, lo que querían comunicar y cómo. Escucharon a los y las adolescentes de su provincia, amplificaron su voz cuando salieron a resignificar los concursos de belleza, con sus consignas Reinas somos todas, poniendo incluso a prueba las propias consignas de las Eulalias sobre los concursos de belleza, respetando cuál era la posición de los y las adolescentes de la provincia, y entre muchas otras actividades que hicieron en estos 2 años, hace poquito,
conocimos una de las más recientes, que es el inicio de la campaña Jugamos por Vos, Jugamos por Tus Derechos, en el que participó Mac, un artista del freestyle de la provincia, la ayudó Camila Rojas, la futbolista Ana Laura Fernández, y que es una campaña para convocar a difundir los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, y también convocar a los clubes a trabajar juntos en la difusión de estos derechos. Y todo eso lo hacen con una intensidad que no quisiera yo estar en el grupo de WhatsApp de las Eulalias. El origen de las Eulalias es el activismo, o sea, claro que buscan convencer. Todas las periodistas y las comunicadoras que mezclamos nuestra actividad profesional, digamos, con el activismo, lo que buscamos es convencer. El asunto es la manera, ¿no? Y me parece que algo que caracteriza a las Eulalias es que intentan convencer escuchando a su comunidad. Que lo hacen abriendo espacios, con creatividad, con mensajes simples, y los mensajes simples no significa simplificar la realidad, no significa quitarle espesor, no significa quitar matices, al contrario, significa el desafío de no simplificar, no polarizar, no quitar matices para contar bien. El libro que estamos presentando es un ejemplo de esa forma, pienso yo, de ejercer el periodismo, la comunicación y el activismo que han elegido las Eulalias. Para mí es la mejor manera de ejercer las tres cosas: ser un gran oído humano, un gran ojo humano, ser puro ojos y oídos para contar mejor, para difundir mejor, para que el mensaje llegue a más personas. Y creo que eso es lo que yo admiro de las Eulalias, que tienen claro que para convencer hay que escuchar, y que para llegar más lejos hay que tender más puentes. Podemos aplaudir tranquilamente. Nosotros tenemos un sistema, aplaudimos así, o también tenemos la posibilidad de las reacciones, pero ahí va la mía. Gracias, Paula. Sí, creo que resume, Paula, es exactamente lo que somos. También es un proceso de construcción. Muchas de las Eulalias venimos de otras organizaciones y hay militancia. Y si no hay militancia en nuestros lugares de trabajo también. Así que gracias, muchas gracias. Le voy a pedir a Ezequiel a ver si podemos pasar uno de esos spots para ver y escuchar algo, alguna frase, algún fragmento del libro. A ver. Cecilia lloró muchas horas. Su angustia duró días, años quizás. Hace muy poco me contó que se sentía movilizada y que recordaba una y otra vez aquella mañana. Dijo que prefería no ver las redes, que no podía militar la legalización del aborto, no porque estuviera en contra, sino porque se sentía observada, juzgada, pero que de todas formas no se arrepentía. Fue lo único que pude hacer en ese momento, vos lo sabés. Bien parte de la campaña del lanzamiento, ¿no?, de relatos que rompieron el silencio, están esos trabajos en las voces de nuestras compañeras. La voz de Lucía Acosta, una de las Eulalias, estuvo en ese spot. Le vamos a dar el pase, ¿sí?, a la compañera Sonia Santoro, y hace uso de su presentación, de su autopresentación y de sus aportes. Bienvenida, Sonia. Hola, buenas tardes, bienvenidas a todas, gracias por la invitación. Estoy tan contenta como imagino lo están ustedes y nerviosas con este lanzamiento por todo, porque sé lo que cuesta llegar a un libro y rescato especialmente el trabajo tan poderoso de un libro hecho colectivamente como es este. Y me imagino también lo difícil que ha sido, porque lo colectivo no deja de ser también complejo, y como decía recién Paula, no es cuestión de simplificar, sino de amuchar esas complejidades y salir adelante. Así que me parece que hay algo de eso en este libro.
Yo hice un comentario, no me presenté, soy periodista, feminista, escritora, tengo 2 varones que me desafían, dos hijos varones que me desafían todo el tiempo para ver qué tipo de crianza y de educación se llevan de esta casa. Así que, bueno, en ese camino estoy. Bueno, ¿qué decir del libro? Yo escribí un pequeño comentario sobre el libro. Como Paula, me escribí algo, no quiero leer mucho, pero tal vez algunas cositas lea. Voy a decir 3 cosas. Bueno, les leo rápidamente lo que escribí, que primero rescaté algunas frases del libro que me resonaron y que creo que nos resuenan a todas y las leo. Puta, calentona, prostituta, pensé que te cuidabas, me llevó a un descampado, más vale que no se queden embarazadas, sentí culpa, vergüenza, lo hice porque tenía que reparar un error, pero no sé cuál fue. De lo que pasó jamás se habló. Son frases de distintas de las historias que para mí es un libro de las violencias, ¿no? Si bien obviamente habla del aborto, historias de personas que abortaron, es un libro de las violencias que hemos sufrido las mujeres hoy y a lo largo de la historia. Por eso es como una compilación de relatos que siempre se narran en presente, ¿no? Aunque podrían ser relatos de hace 100 años también, pero son de ahora y hoy como entonces las mujeres estamos atravesadas por estas situaciones de violencia. Yo decía en ese texto que es imposible no sentirse interpelada por estas historias, algunas nos llegan más que otras, pero conmueve especialmente la búsqueda por dar voz para reparar y para hacer visible que cada historia no es la de una, sino la de todas, ¿no? Y después quería contarles un poco a tres cuestiones que me remitió este libro, por las que me parece que es muy valioso. La primera es a los grupos de autoconcientización feminista de los años 70, esos grupos de donde salió esta consigna del feminismo, lo personal es político. Me acordé de un texto de Carol Anish que explica cómo surge esta consigna y cómo eran esos grupos y el debate que se daba en ese momento. Y ella dice que esos grupos en ese momento acusaban a quienes se reunían en esos grupos de hacer terapia, negativamente, ¿no? Despectivamente, y los acusaban de ser apolíticos, de servir solo de terapia, y de no estar en la calle y de no accionar. Y ella entonces explicaba en ese texto justamente que no eran terapias, que lo personal es político, y que ¿qué es lo que viene diciéndonos el feminismo, ¿no? Cuando nos damos cuenta que lo que nos pasa a una ya les pasó a otras y les va a seguir pasando, lamentablemente, ahí es cuando tenemos que pensar en esta construcción colectiva que permiten este tipo de acciones, que sí son acciones. Les voy a leer una frase que dice Anish, que me gusta mucho. Una de las primeras cosas que descubrimos en esos grupos es que los problemas personales son problemas políticos. No hay soluciones personales por el momento. Solo hay acción colectiva para una solución colectiva. Ellas rescatan la horizontalidad, lo que puede generar la conversación horizontal entre mujeres, lo que puede sacar a la luz, lo que puede mover, lo que puede accionar. Y obviamente sí tenían algo de terapia, ¿no? De sacarnos la culpa, dice Anish, de saber que las cosas malas que se dicen sobre las mujeres son solo mitos,
que las mujeres deben dejar de culparse por, comillas, nuestro fracaso, ¿no? Así que, bueno, me parece que tiene mucho que ver con eso también. Este libro me hizo acordar de la campaña Yo Aborté de 2004, seguramente muchas la recordarán, fue una campaña lanzada en la Red Informativa de Mujeres de la Argentina, RIMA, donde en ese momento, como sigue siéndolo ahora, ¿no? Los grupos conservadores siempre acechando a quienes se animaban a contar o a militar en favor del derecho a decidir, y entonces la consigna fue, bueno, no nos pueden meter presas a todas, entonces contemos nuestras historias para reconocer lo que nos pasó y lo que les pasa a las mujeres, les sigue pasando, reconocer nuestros sentires, el sentir de las otras, ¿no? Sacar todo eso que tal vez, como alguna de las mujeres que habla en el libro, nunca antes se habían dicho. Hay historias que se dijeron por primera vez en este libro y en esta campaña de 2004, que me parece que fue muy potente también y muy convocante. Y luego lo último que quiero decirles es que para mí también el hecho de que estas historias aparezcan en un libro, el hecho de la escritura, el hecho de ese proceso de pensarnos es muy importante para el colectivo feminista y para cada una de nosotras, ¿no? Cuando doy talleres, siempre el primer ejercicio que pido en general es que hagan una autobiografía de su vida con perspectiva de género, con perspectiva feminista, ¿no? Sentarse y dedicarse un tiempo a repasar estos puntos de nuestra historia que fueron marcados por nuestra condición de género, y qué hicimos con eso, resignificar, bueno, etcétera. O sea, poder primero escucharnos a nosotras para así poder escuchar a las demás y conectarnos con lo que nos pasa a todas y poder luchar entonces en conjunto para salir de todas estas historias de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, nada mucho más no tengo para decir. Celebro este libro. Celebro que este tipo de proyectos que nos permiten eso, pensar en nuestra existencia, en nuestros derechos, en nuestras vidas, y de una manera muy, muy cálida y muy cálida, creo, y muy, como se dice muchas veces, de mucho acompañamiento, de transmitirnos la sensación de que no estamos solas, de que podemos, entre todas, hacer muchas cosas por nuestros derechos y por nuestras vidas. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, en serio. La idea justamente era ser voceros, sostener el cuerpo, la voz y lo que haga falta desde los distintos lugares a donde estábamos, donde militamos, a aquellas personas que durante muchísimos años no pudieron verbalizar, no pudieron poner en palabra lo que les sucedió. Así que muchas gracias por tus palabras, fueron re importantes. Le vamos a pedir a Ezequiel que nos ponga otro spot para escuchar a otra de las compañeras feministas. No sé si estás ahí. Pasaron 20 años desde aquel viaje y la angustia aún me acompaña. Tuve momentos en que me pregunté si fue lo correcto, otros en los que me perdoné y sané. Las mujeres que, como yo, llevamos un embarazo no deseado y abortamos. Las que fuimos abusadas sexualmente, las que perdimos el alma,
nos vaciamos, nos culpamos. No tenemos que seguir callando, ni seguir condenadas a la clandestinidad. Soy una sobreviviente de la hipocresía. Bien, gracias. Bueno, ahí estaba la voz de María Pesac, una actriz muy reconocida, muy querida por nosotras acá en Catamarca. María le puso voz a uno de los fragmentos de los relatos que contiene este libro. Y bueno, nos parece que de esa manera también podemos reforzar la comunicación, ¿no? De seguir poniendo la voz de aquellas personas que aún no encuentran esos espacios para verbalizar lo que les ha pasado. Le paso la palabra a Itatí, su autopresentación y sus aportes. Gracias, Itatí. No te olvides de activarte tu micrófono. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme primero a leer el libro y a compartir este espacio. Soy Itatí Carrique, soy salteña, soy licenciada en comunicación, periodista, feminista, y obviamente en el último tiempo, por una cuestión de militancia y convicciones personales, oriento parte de mi trabajo diario a las luchas feministas. Lo primero que me pasó, el nombre del libro habla de relatos que rompen el silencio, y lo primero que me pasó cuando leí el libro fue dimensionar cabalmente que a las mujeres nos enseñaron a lo largo de la historia a callar. Históricamente, las mujeres aprendemos a callar desde que somos muy chiquitas. Si gritamos, somos las gritonas, las histéricas, aprendemos a callar para no perder nuestros trabajos, aprendemos a callar porque no tenemos cómo irnos de nuestras casas, porque no tenemos independencia económica. Ese aprender a callar tan arraigado que tanto mal nos hace. Y el día que las mujeres hablamos, el día que las mujeres comenzamos a romper con el silencio, comienzan a darse las revoluciones y las luchas feministas a lo grande, y comenzamos a conquistar derechos y a lograr cosas que por ahí hasta nos eran negadas hasta un tiempo atrás, ¿no? Personalmente, con el libro creo que dice lo que nadie se anima a decir en esta sociedad hipócrita. Creo que me preguntaba después, cuando lo terminé de leer, la primera pregunta que me surgió fue: ¿qué pasaría si todas las mujeres del mundo contaran, todas las mujeres que abortaron lo contaran? ¿Qué peso tendría eso para las sociedades y para los estados con respecto a lo que hay que hacer para entender, justamente también hablando de que lo personal es político, para entender cuál es la dimensión que tiene el aborto en nuestra sociedad, cuál es el peso que tiene, cuál es la importancia que tiene? Me impactaba mucho también, y por eso me parece que el libro tiene un valor muy grande, cómo los abortos no nos trascienden a las mujeres solamente. En los abortos hay muchísimas otras personas implicadas, no somos solamente mujeres las que vamos a abortar. El libro tiene como ejemplo casos donde hubo hombres que obligaron a mujeres a abortar, donde son parte del problema, donde están involucrados y están decidiendo esos hombres sobre el cuerpo de estas mujeres, ¿no? A veces lo hacen cuando nosotras tenemos la necesidad de abortar, y a veces lo hacen aún cuando esas mujeres quieren ser madres, padres decidiendo sobre sus hijas, parejas decidiendo sobre sus mujeres. Y eso es una arista de esta problemática que pocas veces se ve, ¿no? También, al grado al que llega nuestra vulnerabilidad como mujeres en este sentido. Entonces me parece que eso también es súper importante marcarlo. Las mujeres no llegamos a un aborto solamente y muchas veces porque decidimos abortar, sino también porque nos empujan a esa situación, y los hombres también son parte de ese entramado para llegar hasta un aborto. Y el libro lo deja claramente, lo demuestra claramente en varios relatos donde son los hombres los que están involucrados. Había marcado
algo también que me parece súper importante, y es que el libro rompe con esta idea de que de las mujeres abortamos alegremente, y con esta idea que se intentó instalar durante el debate sobre la legalización del aborto, que el aborto podía ser considerado como un método anticonceptivo, que el aborto podía ser hecho por las mujeres mes por medio cuando se embarazaron sin querer y fueron y tuvieron relaciones, y hubo un embarazo no deseado. Rompe con eso porque vemos mujeres que pasan, como uno de los relatos que veíamos recién, que pasaron 20 años y todavía tienen el surco de esa decisión marcado en el cuerpo y en el alma. Entonces, la necesidad, yo lo que había marcado es que ningún aborto, todos los abortos tienen costo, ningún aborto es gratuito, tienen costos emocionales y tienen costos que van a quedar para siempre. Ahora, la clandestinidad hace que el costo de un aborto sea muchísimo más elevado, no solo por el peso que tiene someterse a hacer algo que es ilegal, que no está bien visto y al que la sociedad te condena, sino también porque las mujeres arriesgan su vida en este sentido, ponen el propio cuerpo para abortar, y las que no tienen posibilidades económicas lo hacen en condiciones que muchas veces dejan su vida en esa instancia. Entonces, esta cuestión del costo mucho más alto que tiene el aborto clandestino, cualquier aborto tiene un costo, pero el clandestino tiene el costo más alto de todos. Y si vemos y juntamos estos relatos, vemos que es necesario responder a esta situación para que las mujeres no sigan pagando con su vida una decisión que tiene que ver con sus cuerpos y con sus vidas en particular. Pensaba en el poder que tenemos las mujeres cuando hablamos, cuando juntamos relatos, cuando nos reunimos, cuando decimos lo que nos pasa, cuando nos escuchamos, cuando somos orejas de otras, cuando nos permitimos eso, somos tan poderosas que creamos un libro, creamos un movimiento como Ni Una Menos, y movilizamos alrededor todo, digo, no solamente en Argentina, los movimientos alrededor del mundo, cuando las mujeres decidimos hablar y decir lo que nos pasa e ir tras nuestros derechos, son muy poderosos. Y no nos callamos más. Este libro es muestra de que no nos callamos más, y que vamos a ir con nuestras voces y con nuestro compromiso y con nuestro amor también, desde el lugar amoroso que sabemos hacerlo, a luchar por eso, a luchar por la legalización del aborto, a luchar por educación sexual integral, que es fundamental en estos tiempos, para evitar esos embarazos que no deseamos en muchos casos. Así que mi punto está ahí, que no nos callemos más y que seamos orejas, como decía Pauli, para escucharnos y para luchar colectivamente. Yo celebro este libro que permite que las mujeres digan, que expresen sus dolores, y que al menos desde la escritura logren sanar un poco el peso que han dejado los abortos clandestinos y hechos en la oscuridad más absoluta en Catamarca. Muchas gracias. Gracias, Itatí. Fuertísimo, ¿no? Escucharla a Paula, escucharla a Sonia, escucharte a vos, Itatí, realmente nos atraviesa. Creo que no es tan solo la cuarentena, son años y años de lucha, históricamente siempre poniendo el cuerpo, no tan solo el cuerpo, sino mucho más. Y estaba pensando en lo que decía Itatí, ¿no? Y el mate. El mate es algo que hablábamos también ayer con un grupo de amigos, como la necesidad, ¿no? de la cercanía, y cómo cada vez que estamos en un Zoom o en un Meet, siempre estamos con el mate. Claro, ¿no? Es como que ayer una compañera de México nos decía, ¿qué es lo que toman ustedes? Y entonces, ¿cómo preguntar eso? O sea, es el mate, lo que nos acerca, nos hermana. Mira, estamos todas con mate.
Bueno, vamos a pedir a ese que ponga por favor otro de los spots. Recuerdo que su cara se desfiguraba cada vez que nos pegaba. La agarró de los pelos y le gritó puta. Le pegó una trompada, la ridiculizó ante toda la familia y la sentenció. Ahora lo vas a tener, puta de mierda. A ver si así sentás cabeza. Fuerte, por todos lados fuerte. No podemos decir que nada de lo que se dice es tranquilo. Bueno, le paso la palabra a Valeria. ¿Te parece, Valeria? Te autopresentás y el aporte tan necesario de las integrantes de la campaña nacional. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Soy Valeria Donato, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la región Alcaba. Participo también de la red de autocuidado feminista, que es una red que conformamos entre mujeres feministas actualmente en la cuarentena para brindar ayuda y acompañamiento a mujeres y personas del colectivo LGTB en situación de vulnerabilidad. Y aparte soy creadora y fundadora de Liberteca, que es una editorial y librería online para autoras mujeres y del colectivo LGTB. Que bueno, espero en breve también estar compartiendo este libro por ahí. La verdad que me había notado yo también varias cositas que quería decir, pero bueno, un poco también es lo que decían las compañeras. Terminé de leer el libro y bueno, es imposible no sentirse atravesada por todas esas historias muy variadas, pero que son historias que las conocemos desde hace mucho tiempo, de amigas, de compañeras, de familiares, de conocidas, porque también esto de estar en el feminismo, ¿no?, nos pone un poco a mano, a tiro, para cada mujer que necesita un aborto. O sea, de golpe leía las historias y veía plasmadas las 3 consignas de la campaña, o sea, educación sexual para decidir. En una de las historias, por ejemplo, la madre le decía que se cuide, y ella no entendía de qué se tenía que cuidar, y cómo, o sea, ya empezando desde ahí, ¿no?, desde lo básico, que es saber cómo funciona nuestro cuerpo, para también poder decidir. Es imposible sin eso mínimo. Después otras historias, por ejemplo, lo que me movilizó mucho fue el tema económico, porque está bien, es cierto que hay muchísima mayor vulnerabilidad cuando no está la disponibilidad económica, pero incluso con la disponibilidad económica no sabemos a dónde recurrir. En la clandestinidad no, o sea, estamos totalmente expuestas porque no sabemos si esa persona sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo, si podemos confiar en esa persona para entregarles nuestra salud y nuestra vida. Dependemos absolutamente de quién está del otro lado, en una clandestinidad absoluta. Por eso también estas historias movilizan mucho, porque de golpe rompen con ese silencio, con la misma clandestinidad que nos encierran en el aborto. O sea, de golpe empezamos a romper con la clandestinidad del aborto cuando estas historias salen y hablamos y empezamos a compartirlo con el mundo, a decirles, miren que el aborto existe. No es que porque nos callemos la boca y porque los hablemos entre nosotras el aborto deja de existir. Por otro lado, también lo que vi en todas estas historias, que son muy potentes, es cómo la palabra clave es autonomía. O sea, no tenemos autonomía sobre nosotras. El problema del aborto no es el aborto como práctica médica, sino quién decide sobre ese aborto. El problema empieza cuando somos nosotras las que decidimos sobre nuestro cuerpo, cuando decidimos nosotras abortar. Porque la práctica médica del aborto ya se hace, incluso los médicos lo deciden continuamente.
Cuando hay un problema en un embarazo, en un parto, es el médico el que lo decide y no hay ningún problema al respecto. Cuando lo decide un padre, cuando lo decide un novio, cuando lo decide una madre, no hay ningún problema en eso. El problema empieza cuando somos nosotras las que decidimos sobre nuestros cuerpos, cuando somos nosotras las que queremos planificar nuestras vidas. Es como si por tener un útero y quedar embarazadas, de golpe nuestros cuerpos dejaran de pertenecernos para pertenecerle al mundo entero y nosotras no perdemos total decisión y poder sobre nosotras mismas. Dejamos de ser ciudadanas plenas porque no tenemos el derecho de decidir sobre nuestras vidas. No hay ninguna otra circunstancia en la que se dé esto, porque ya ni siquiera existe el servicio militar obligatorio. O sea, las únicas que no podemos decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud somos las mujeres. O sea, es como si estuviéramos siempre en un estado de menores, somos menores de edad, o sea, nunca alcanzamos la ciudadanía plena, digamos, ¿no? Es muy loco leer todas estas historias y ver cómo nos atraviesan en todo sentido, y cómo se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero bueno, ahora estamos rompiendo con ese silencio, estamos rompiendo con esa clandestinidad, y quieran o no, con ley o sin ley, lo estamos sacando de la clandestinidad. La ley tardará más o menos, pero va a llegar. También por otro lado pensaba esta cosa de, está bien, ahora es más sencillo quizá encontrar a alguien para abortar, porque bueno, el feminismo se masificó, entonces todos tenemos una feminista al alcance de la mano para pedirle una punta, ¿no? Están las socorristas, está la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, pero sigue siendo a lo largo y a lo ancho del país un problema que no se resuelve callándolo. Al contrario, se resuelve saliendo todas a gritar, a salir de la clandestinidad, romper con el silencio y todas exigir la ley que nos merecemos, porque no es solo una ley, sino que es un derecho a la autonomía. Era solo eso, no quiero extenderme más porque ya es lo mismo que dijeron todas y es suficiente para mí. Es un Gracias, placer Vale. estar acá. Qué hermoso escucharte, no, tan cierto lo que decís. Bueno, hoy no es un día casual, hoy es 8 de agosto, nos parecía que más allá de, lo personal es político, y todas estas cuestiones que cada una de ustedes mencionó, es lo que atraviesa y hace que hoy, 8 de agosto, estemos presentando un libro. Es un acto político, no queremos dejar pasar de la Shoah, que nos tuvo convocadas a todas en las plazas de todo el país. Entonces, eso me parece muy importante para darle el espacio a Lola, pero antes de Lola, voy primero a contarles que en el spot que pasó recién, la voz que escuchábamos era la de una compañera de Eulalias, Pía Cabral, comunicadora también social, y que justamente está trabajando en un libro sobre educación sexual integral. Es decir, es verdad lo que decía Paula, cada una de las compañeras está contribuyendo desde los distintos ámbitos que nos tocan, ¿no? La voz de ella era la que estaba sonando en el spot anterior. Le pido a Lola un segundito y le pido a ese que nos pase el otro spot y ya vamos con Lola. Que se entera sin dormir. Semanas. Aparecía cuando yo dormía y comenzaba a tocarme, a ultrajarme. Trababa la puerta de mi cuarto con muebles, a veces con la misma cama, y a la madrugada me encontraba con todo corrido y la puerta abierta. Cuando mi Epa, casi se va otro. Bueno, Lola, todo tuyo. No se me escuchaba.
¿Cómo están, compañeras? Soy Lola Cufré, de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la Regional Cava. También pertenezco a la Red de Autocuidado Feminista, que podemos aunar como la historia, ¿no? entre los relatos. Nosotras, yendo desde lo actual, viendo como un pantallazo y tomando el relato que acabamos de escuchar. Nosotras desde la Red de Autocuidado Feminista, que dimos una respuesta a partir de que la cuarentena se hizo obligatoria, estábamos abiertas a los pedidos de ayuda en cuanto a la necesidad de aborto, tanto como la denuncia de abusos en situaciones de violencia. Cuando hablamos de aborto, sea en la clandestinidad o sea en la legalidad, hablamos de que todo aborto es político, ¿no? Como hablamos de lo personal, decimos que todo aborto es político. Tiene que ver con un entramado cultural para todas nosotras, tiene que ver con un entramado social, tiene que ver con un entramado político, religioso, porque si tenemos que hablar de aborto, tenemos que hablar de todos los enfoques a nivel social donde nosotras habitamos, en cada uno de los territorios. Nosotras tenemos en la Regional Cava como más acceso, obviamente, porque como siempre se dice, Dios atiende en Buenos Aires. No la está dejando muy fácil tampoco Dios en Buenos Aires, pero tenemos otra apertura y otro acceso, que tomando desde la parte central hacia el conurbano y hacia las demás provincias de Argentina, no tienen el mismo acceso, ni tienen la misma información las compañeras, y en este momento de pandemia se acrecienta absolutamente todo. No hay una respuesta del Estado con respecto a esa situación que nos atraviesa, y estamos hablando de salud pública, o sea, hay mujeres que se mueren en pandemia por aborto clandestino. Por eso nosotras tenemos que decir que todo aborto es político, tanto en la clandestinidad como en la legalidad, ¿no? Estamos hablando de seres, de que en este momento hay como una total preponderancia a la vida, a cuidar la vida, y sin embargo nosotras quedamos exentas de ese cuidado de la vida porque no tenemos un derecho indispensable, ¿no? Que tiene que ver con esa salud. Tomando eso, digo, amplío una mirada a esa condicionalidad de la pandemia que tenemos, y pienso en las situaciones de exposición de cada una de nosotras, ¿no? Que en tal caso tenemos las herramientas, de hecho estamos todas acá reunidas, y eso implica que tenemos las herramientas como para estar en otra condición que otras compañeras no tienen. Creo que eso también nos hace tener la responsabilidad como militantes y como informantes, poder decir la palabra hacia afuera y llegar hacia esos lugares donde no tienen ese acceso a la información, ¿no? En eso me parece que tiene que ver el compromiso de nosotras como militantes. Pensaba en esta extensión de la pandemia, lo que implica la pandemia, en los abusos intrafamiliares, en las situaciones de las mujeres expuestas a estar sometidas a violencias, a abusos por parte de sus compañeros, amigos. Nosotras desde la red recuerdo un caso en particular, una piba que había quedado anclada en el departamento con un chico, con una amiga y un pibe. Y la amiga se va a la casa del novio, entonces queda ella con un chico desconocido que en determinado tiempo empezó a hostigarla sexualmente, o sea, porque como compartían un espacio, ella estaba obligada a tener que relacionarse sexualmente con él. Bueno, eso es una cosa mínima entre los horrores que nosotros padecemos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotras en esta situación de vulnerabilidad en particular, comúnmente, todos los días, en los diferentes sectores,
porque lo vemos en las denuncias con la implementación de la ESI en las escuelas, con mayores denuncias por abuso. Esa información ahora no se está dando, o sea, hay niñas expuestos, mujeres, personas expuestas a estar obligadas a tener sexo, obligadas, violentadas, y no hay una respuesta con respecto a eso, no hay una respuesta con respecto a ese tipo de denuncias, porque obviamente no abarcamos en los días comunes esas denuncias. En estas condiciones se pone en este contexto como más difícil. Nosotras ahora hace muy poquitito, venimos de una historia larga de lucha y hace muy poquitito recibimos una buena noticia con respecto al protocolo de ENCAVA, y a los pocos días un revés de parte de quien es el, ¿cómo se llama? El jefe de gobierno, perdón, estoy trabada, el jefe de gobierno. No lo veo jefe de nada, porque una le dice tantos epítetos a Larreta que cuando tiene que nombrarlo formalmente, como que le cuesta arrancar la palabra. Este personaje, ¿qué carajo es? Perdón. Pero sí, bueno, es el jefe de gobierno, obviamente parte del Estado, que tendría que dar una respuesta efectiva a la implementación de un derecho, y lo que hizo luego de que salga el protocolo, de la adhesión de la legislatura al protocolo, obtura un derecho poniendo una, como un, no sé cómo se llamaría ahora, la verdad que con eso estoy trabadita. Sí, es la objeción de conciencia, pero es institucional, no me acuerdo cómo es la palabra que implica esa objeción de conciencia, porque no es una ley. La cosa es que obtura el derecho, porque obviamente va en contra de las niñas, va en contra del Código Civil, va en contra de los derechos de las niñas, porque no hay una cobertura y una protección para ellas. Entonces nosotras venimos en esta situación de que los relatos no nos son ajenos, porque es continuo escucharlos, es continuo escucharlos en esta situación y en otras situaciones. Quienes militamos por un derecho al aborto, estamos también con los oídos finos a un montón de situaciones de violencias de las cuales nosotras recibimos y en forma constante. No sé si había que decir algo más, porque me parece que hablé muchísimo y necesito tomar agua. Muchísimo. Lola, nos encantó lo que dijiste. O sea, y si querías decir cosas, de última después le poníamos el pip, pip, pip. No, qué importante, ¿no? Qué importante. Gracias, muchas gracias. Voy elevando y voy haciendo como un sectoreo de todo, ¿viste? Me voy acordando de todo lo que nos pasa y soy una denunciante continua de un montón de cosas, porque tenemos que estar atentas. El patriarcado lo tenemos alrededor nuestro, cuando salimos en la calle con nuestra vecina patriarcalizada, nos tenemos que cuidar y ser nosotras voceras de estas luchas. Así que bienvenidos el libro, felicitaciones compañeras, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lola. Todo, ¿no? Qué importante. Y es verdad lo que decís. A medida que uno va hablando, va recordando cada una de las cosas que va haciendo, y nos consta a nosotras el trabajo de la red de autocuidado feminista en cuarentena. En Catamarca hay valiosas compañeras y nos ha tocado sumarnos en las últimas semanas a nosotras también. Qué tarea, ¿no? Sí, totalmente. Pero a nosotras el corazón no sale, ¿viste? A él le sale la forma de tomate, pero a nosotros el corazón no sale. Bien, le vamos a pedir a Ezequiel que por favor nos ponga el próximo spot. La volví a ver. No quise saber más de su vida. Laura no eligió, pero le fue bien. Digo, no murió. Le pagaron para recibir una atención adecuada. Otras mujeres no tienen la misma suerte. Pierden el útero o se mueren.
Bien. La persona que escuchábamos es Indagen, un actor que puso su voz en una de las veladas, que justamente los relatos que contienen este libro están basados en los relatos que se leyeron en manos de comunicadoras, actrices, y él fue el único actor que formó parte de las veladas y relató uno de los escritos. Me toca presentar a una de las compañeras de Eulalia, que obviamente como todos, ¿no? Estamos atravesadas por todas las cosas que se dicen. Son 17 relatos, y decíamos cuando llegó el libro, qué chiquitito este libro, y cuando lo lees vos decís, sí, poderoso, totalmente devastador, es un tsunami, y bueno, no quiero hablar más. Gemina, le toca a Gemina tenés que activar tu micrófono. Bienvenida, todo tuyo. La presentación, la autopresentación, para contarle a las compañeras, y obviamente tu aporte. Hola, me asustaste porque pensé que llegaba Anita y yo la estaba esperando, así que me agarraste. Decí que no tenía un pucho en la mano. Bueno, me presento como a todas. Yo soy una Eulalia más. Soy periodista gráfica. Y bueno, cuando estábamos tratando, digamos, de organizar la presentación, entre una de las propuestas estuvo la posibilidad de que alguna de nosotras, digamos, de que algunas de las protagonistas de esos relatos pudiera dar digamos, su testimonio en directo. Y bueno, yo en realidad soy una de esas protagonistas. Me costó un poquito animarme, creo que no podría contarlo, así que les voy a leer, como leyeron muchas, algo que escribí hace un ratito. Digamos, el testimonio para las que leyeron el libro es el de Dana. Dana, muchos de los nombres que estuvimos poniendo en el libro eran nombres ficticios, pero Dana es el segundo nombre de mi sobrina, y es el nombre que yo le puse. Así que bueno, me pareció incorrecto, digamos, poner un nombre ficticio a ese relato. Bueno, yo voy a leerles un poquito porque, como ya verán, me emociona y es difícil contarlo en este momento. Bueno, recuerdo que hace 2 años con las Eulalias comenzamos a pensar qué hacer para concientizar a la gente sobre la necesidad de legalizar el aborto y luchar contra las violencias. Se nos ocurrió hacer un ciclo de relatos escritos en primera persona, pero de historias de otras. Aquellas que se atrevieran a romper el silencio que la ilegalidad y la cultura hipócrita les impone. Me puse a pensar y me sentí interpelada porque yo tenía una historia que curiosamente podía relatar como protagonista. Y digo curiosamente, pero no lo es. Y no lo es porque estar en este lugar de militante por el derecho a decidir sobre nuestro ser es lo que hice toda mi vida, antes de ponerme el nombre de feminista. Lo personal es político siempre. Tampoco es curioso ni casual que mientras intentaba escribir, sintiera que junto con mis lágrimas se me movilizara el vientre. Sí, lloraba conmigo como un espectador, un observador vulnerado y obligado por mandatos de otros que alguna vez le dijeron que sin él ahí yo no podía ser mujer, ni decente, ni fuerte, ni respetada. Un espectador extraño y omnipotente, un Dios que me decía, así sí o así no. Y lo que vos quieras no me importa un carajo, porque sin mí sos nada.
Aún hoy lo siento como un extraño dentro de mi cuerpo, aunque aquella tarde llorara conmigo mientras escribía. Mi historia es de violencias repetidas y perpetuadas con tanta naturalidad que hasta culpa me dio y un poco de vergüenza. Fui testigo de tortura. Fui testigo de tortura. Fui testigo de tortura y era mi hermana, y era mi sobrina, y era mi padre. Espero que este relato y todos los demás que cuenta este libro puedan servir para que de una vez y para siempre el cuerpo de las mujeres sea de las mujeres y que nunca más debamos llorar desde el vientre como algo que no nos pertenece. Lo vamos a tirar. Bueno, es mi humilde aporte y muchas gracias a todas por estar ahí. Muchas gracias a las Eulalias por estar siempre y por esta lucha. Gracias, Gemina. Bueno, ahora ¿cómo sigo esto? Esa sería la palabra. Y ahí entra Ezequiel, que me va a salvar con un spot para poder relajar un poco y continuar con la presentación del libro. Gracias, Gemi, por compartir generosamente cómo te atraviesa los relatos de este libro. Cuando mi mamá hablaba del tema, siempre amenazaba. Más vale que no se queden embarazadas. Nos decía a mis hermanas y a mí sin ninguna otra información, sin charla, sin nada. Bueno, es como decía Valeria recién, ¿no? O sea, cada relato toca distintas aristas y toca todo lo que venimos peleando. Educación sexual, aborto legal, seguro y gratuito. O sea, están nuestras luchas, está el pañuelo verde que nos atraviesa, que nos identifica. Están las palabras de Sonia Santoro en página 12, cuando lees cómo todo recae en las mujeres, más del 76%, creo que dijo Sonia en uno de sus artículos, cómo también nos atraviesa a nosotras como mujeres la soledad y el vértigo que nos genera también enfrentarnos a esta cuarentena y enfrentarnos en general a la vida cuando estamos solas con nuestros hijos. Entonces, nada, la celebro a cada una de ustedes que está participando. Ya estamos llegando prácticamente al final y tengo justamente, mira vos el placer que tengo de presentar no tan solo a una Eulalia, sino a una amiga, es decir, en mayúsculas. Anita es la más bonita, es la que le dio color, la que le dio emoción también a relatos de otras personas, les dio la forma que necesitábamos para que esto justamente salga. Todo tuyo, Ana. Ay, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, Anita la más bonita, porque por mi apellido casi nadie me conoce, porque donde voy soy Anita la más bonita. Carrizo es mi apellido. Llegué a las Eulalias en 2018, cuando vi un par de locas con una bandera gigante, recibiendo a en la fiesta del poncho, Fiesta Internacional del Poncho. Yo pasaba por la vereda de enfrente y decía qué fuerte que son, cómo se animan a recibir a todo el Estado, todo el poder que pasaba por frente de ellas, y ellas levantaban una bandera verde. Después de eso empezaron los relatos, y lo que es las redes me permitió llegar por ahí. No sabía cómo llegar a ellas. Empecé dibujando y subiendo algún dibujito a las redes hasta que Gemina justamente ve uno y me anima a sumarme a Eulalias. Me sumo a Eulalias haciendo algunos dibujos y empezaron a representar los relatos.
difícil representar por dibujos lo que pasan todas estas mujeres a diario. Es muy difícil. Es muy difícil ponerlo en palabras. Es muy difícil vivirlo. Es muy difícil acompañar. Y lo que todas estas Eulalias empezaron a hacer es acompañar y darle la voz a tantas mujeres en una provincia tan conservadora como la nuestra, donde te señalan de pecadora, donde te señalan de puta, donde te señalan de cualquiera, donde te piden que cierres las piernas, como si solas nos embarazáramos, donde te dejan sola. Y como ustedes decían, no hay mucho que agregar, porque ya todas ustedes lo pudieron decir en palabras, y Eulalias fueron el medio en 17 relatos para demostrar lo que esta provincia esconde bajo el manto de una virgen, en una casa, en una familia y entre amigos. Se esconde, se tapa, es malo, es sucio y da vergüenza. Este libro es muy chiquitito, son pocas páginas, incluso había hecho unos cuantos dibujos más. Después me llegaron mensajes donde decían que si había un próximo libro querían salir sus relatos, donde saber que ser una Eulalia, podés recibir un mensaje contando qué les pasó. Este libro permite que ninguna mujer se vuelva a sentir sola, porque se sienten representadas en palabras, y en palabras como sangre, sola, camilla, oscuro, soledad, y por sobre todo clandestinidad. Porque lo que mata es la clandestinidad, porque si nos escucharan, si nos protegieran, si nos cuidaran, si nos dieran los medios, no estaríamos en esos lugares oscuros, no estaríamos en esos lugares sucios, no estaríamos en un baño con una puerta de nylon negro, nuestra sangre no estaría cayendo en un balde sucio. Tendríamos profesionales acompañándonos y no una amiga de 18 años, 17 años, o un extraño quizás, una curandera. Los dibujos empezaron a nacer de una manera donde cuando los vean, el cabello de cada una de las mujeres está arreglado. Porque después de todo esto nosotras tenemos que maquillarnos, arreglarnos y salir como si nunca hubiese pasado absolutamente nada. Tenemos que seguir caminando como si nada. Este libro nos permitió mostrar todo lo que se esconde, como dije ya, en una familia, en la provincia y en el mundo. También soy la protagonista de una de las historias de ese libro. Obviamente ahora el morbo, por favor, que no los deje ir a ver el libro. Hay un relato que se llama Anita, no soy esa. Así que no soy esa Anita. Hoy pude contárselo a mi hijo, por primera vez. Mi hijo está acá encostadito acompañándome. Mi hijo con 17 años no me juzgó y me abrazó. No podía decirlo, no podía contarlo, porque él no lo sabía. Hoy lo puedo contar porque él lo sabe, y porque un montón de mujeres me dieron la oportunidad para contarlo. Y sé que detrás de esas historias hay muchas mujeres más que acompañaron, y ojalá pudiéramos poner en palabras lo que tantas mujeres por ahí en mensajitos de WhatsApp, en mensajitos a la página, están mandando. No me animaba a dibujar, era muy difícil poder representar en dibujos. No me animaba a pintar la sangre. No me animaba a pintar la sangre porque me parecía que era como muy fuerte, o que podía alguien de alguna manera señalarme también con los dibujos.
lo compartí con alguna de las chicas, una Gretel, Vero Ochoa, y me dijeron que no, que tenía que estar. El dibujo de la tapa era el dibujo para mi relato. Lo cambiaron y lo eligieron como tapa, así que hice otro dibujo para mi relato. Así que bueno, acá estoy siendo una Eulalia. Me costó reconocerme como Eulalia porque no soy comunicadora social, no soy periodista, no lo soy. Dibujo, me es más fácil dibujar que hablar, y no quería hablar hoy porque dije que me iba a poner a tartamudear, pero bueno, más o menos salió. Es muy recomendable el libro para todos aquellos que creen que en Catamarca esto no pasa. Pasa en Catamarca y pasa en el mundo. Se nos están muriendo hermanas, primas, madres. Es real, no inventamos nada. El libro está, y está al alcance de todos. Así que, bueno, abrazo grande a todos. Las admiro a ustedes muchísimo por todo lo que hacen. Aprendo a diario, aprendo con las Eulalias a diario, escucho mucho. Y la próxima voy a salir con dibujos porque estoy mil nerviosa por todo lo que digo. Espero que se haya entendido lo que quise transmitir y que mis dibujos hayan transmitido todo eso que sentí. Así que bueno, con eso, espero que, por último, que sea ley y que no se nos muera ninguna otra mujer más. Gracias. Y ella tenía vergüenza, y decía, yo no puedo hablar, ¿cómo me van a hacer eso? O sea, es Anita la más bonita. No voy a agregar absolutamente más nada. Me parece que los dibujos hablan de todo lo que nos atraviesa y comunican. Y justamente creo que eso es lo importante. Somos parte de las organizaciones, somos ciudadanas, estamos pidiendo justamente que nos dejen elegir. Estamos hablando de categorías pero tan importantes como lo son la dignidad y la libertad, una perspectiva no tan solo de género, sino una perspectiva desde los derechos humanos. Bueno, le voy a pedir a ese que nos comparta de nuevo un spot. Pasaron 20 años desde aquel viaje y la angustia aún me acompaña. Tuve momentos en que me pregunté si fue lo correcto, otros en los que me perdoné y sané. Las mujeres que, como yo, llevamos un embarazo no deseado y abortamos. Las que fuimos abusadas sexualmente, las que perdimos el alma, nos vaciamos, nos culpamos. No tenemos que seguir callando, ni seguir condenadas a la clandestinidad. Soy una sobreviviente de la hipocresía. Bien, solamente para recordar, repetimos el spot relatado por María Pesac, una actriz compañera, como ya lo dijimos, gran amiga de las causas feministas y gran peleadora por los derechos humanos. Vieron, era para que ustedes puedan observar de vuelta los dibujos de Ana, cómo transmiten cada una de las palabras de los relatos, de estos 17 relatos que están en este libro. Me dicen por la cucaracha, que tengo que mencionar, por supuesto, a las compañeras, quienes formamos parte de Eulalias: Alejandra Sarabia, Anita Carrizo, Anita la más bonita, Anabel García, Analía Álvarez, Basi Velázquez, Viviana Sayavedra, Cecilia Mensa, Erika Barrio Nuevo, quien les habla, Gretel Galeano, Laura García Vizcarra, Linda Roldán, Lucía Acosta, Lucía Bulacio, María Aybar, Patricia Burgos, Paula Chicotapia, Pía Cabral, Silvana Aldeco, Verónica Ochoa y Yemina Castellino. Esas somos las Eulalias, estamos en proceso, estamos trabajando, tenemos muchos frentes abiertos. Creo que lo que nos caracteriza a muchas es la articulación con otras organizaciones, el compromiso con la otredad,
la empatía y también la audacia. La audacia. Realmente queremos agradecer a cada una de ustedes por haberse animado a esta ronda, con mate incluido. También creo que es una forma, ¿no?, de abrazarnos. Hemos inventado, o sea, hemos tratado desde la Mesa Federal de Participación Ciudadana a la cual pertenezco, y también en APDH, por supuesto, que soy parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a tratar de humanizar los espacios digitales y virtuales. De esta forma, nos abracemos, ¿no? Nos abracemos, así como nos aplaudimos, también el abrazo que no podemos llegar a darnos, la emoción que nos genera escucharnos, la emoción que, las lágrimas que también luchan para salir adelante. Les voy a decir, si les dijera todas las cosas y todos los mensajes que estamos recibiendo, la verdad que no alcanza, no hay palabras que puedan expresar el agradecimiento que tenemos a la campaña nacional. Mira, Vale ya se agarra la cabeza, es que ya se imagina qué tipo de comentarios nos están mandando algunas compañeras catamarqueñas. Agradecerles a ustedes, a Lola, a Valeria, por estar, por poner justamente la discusión política que queríamos poner en la presentación de este libro, porque lo personal es político. Agradecerle a Sonia, que nos acompaña con su militancia, me consta, nos hemos encontrado en San Juan y después nos hemos encontrado en otros espacios y virtuales sobre todo. Ahí está tía Paula. Ustedes han hecho posible también vernos en un espejo, porque muchas veces como Eulalias, como comunicadoras sociales, como trabajadoras o como militantes de los derechos humanos en defensa de la mujer y de todas aquellas personas del entorno familiar, que también son las víctimas colaterales de la violencia que sufre la mujer, muchas veces no nos podemos ver, muchas veces no tenemos el registro de todo lo que hacemos, como dice Lola. Entonces, que estos espacios nos sirvan para generar equidad, igualdad, y para no generar tanta desigualdad, porque si no, entonces no hemos aprendido nada, o por lo menos no hemos logrado nada. Yo creo que hemos logrado mucho. Así que agradecerles a Anita, a Yemi, que han compartido su emoción y todo lo que nos atraviesa como colectiva. Vamos a compartir un poquito de música, como para que si nos vamos con onda. No sé si podés ese. Muchísimas gracias a todas, un abrazo a todas las integrantes de las redes, ¿sí? Que nos pare matar, no quiero correr más. Por mis hermanas voy a luchar, porque